Hola amigos de En Contacto, el gusto de saludarlos por el aire de la gran radio Miami Internacional. Como siempre compartimos todas las noticias y las primicias al instante. En el comienzo, la actualidad del espectáculo en las Américas nos convoca. El cantante Vicente Fernández se despide del público en el Estadio Azteca México en febrero. Enrique Iglesias y J Balvin lideran nominaciones en los Latin American Music. La cubana Armas desembarca ahora en Hollywood. Llegó, vio y conquistó España con 18 años y ahora a sus 27 años la cubana Ana de Armas desembarca en Hollywood con No No, su primera película en inglés, donde seduce a Kenny Reeves en un juego mortal y con la que inicia lo que espera sea un largo recorrido en la industria de Estados Unidos. Herencia cubana, así se denomina el espectáculo, con la orquesta de la Cámara de Comercio de Florida en el Miami-Dade County Auditorium el 18 de octubre, en el 20º aniversario, con dirección de Marlene y José Ramón Urbay. Inaugurará Guillermo del Toro Festival de Cine de Morelia en México. Vin Diesel anuncia que Gary Gray será el director de la película Furious, edición 8. Ahora, vuelta de página, opinión, investigación, análisis, los temas que otros no te cuentan aquí ahora en Contacto por la gran radio Miami Internacional. Un tema muy grave, los K prorrogan la emergencia económica por la que denominan crisis internacional, pero en realidad hay una crisis nacional muy grande en Argentina con el tema de economía. Diputados con mayoría oficialista le dio media sanción en la prórroga a la emergencia económica, permite manejar fondos discrecionalmente. Señalan especialistas que el voto en blanco en Argentina podría ser el gran elector en las próximas elecciones. Respuesta al hartazgo de los políticos mentirosos en Argentina por parte de la ciudadanía como castigo. Bueno, especialistas señalan que el voto en blanco podría ser el gran elector en Argentina. Fuerzas Armadas Argentinas sin equipamiento, humilladas y sin presupuesto. Algunos militares de alto rango vendidos y el kirchnerismo que tomó todo. Veamos algunas cuestiones. El buque rompehielos Almirante Irizar hace como 10 años que lo están reparando todavía sin novedades. Ahora, el buque escuela, la fragata Libertad, tuvo un desperfecto en alta mar y regresó a Puerto Belgrano. El buque de la Armada Argentina presentó una falla en uno de los generadores. Navegó luego volviendo rumbo a Ushuaia. Una nueva vergüenza, una más, Iván. El kirchnerismo lo hizo y muchos del pueblo inculto y no patriótico lo permitieron en Argentina. Con lógica para el Fondo Monetario Internacional, la economía argentina tiene una tendencia insostenible. Policía descubre una operación de tarjetas de crédito falsos en casa de North Miami. Bob Menéndez fustiga la política hacia Cuba Castro comunista en el Senado norteamericano. El senador Bob Menéndez cuestiona la legalidad de las medidas de flexibilización del embargo. Advirtió que el comercio y los viajes a Cuba enriquecerán al ala militar. Sur de la Florida, hondureño acusado de lavar dinero del narcotráfico. Tribunal de Cuentas de Brasil rechaza rendición de cuentas del gobierno y agrava la crisis en el país. Caos en los trenes de España por un posible sabotaje. Una frase que resume la realidad de la situación de la República Argentina. La sociedad argentina es tolerante con la corrupción. Lo que hablábamos hace instantes, ¿no? Reflexión en Contacto, te decimos lo que otros no te cuentan. Y quiero tomar unas palabras del doctor Mario Cadenas Madariaga y algunas acotaciones personales. Este tema que
no sale la mayoría de los medios que nosotros estamos rescatando respecto a la ley que busca meter presos a empresarios que tuvieron algún acercamiento con el proceso militar argentino y a la falta total de justicia para los familiares de las víctimas de atentados guerrilleros, como las familias de los pobres soldados del regimiento de Formosa en Argentina, entre tantos otros. Realidad de que indigna lo que ha hecho este desgobierno acá en Argentina y lo que sigue haciendo. El ideal de la democracia republicana es incompatible con una persecución discriminatoria que se vive en Argentina. En la sesión del 23 de septiembre del corriente año, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, manejada por el oficialismo K, que tiene mayoría, aprobó la creación de una comisión investigadora bicameral para indagar eventuales complicidades de empresas privadas con los denominados delitos de lesa humanidad que se habrían cometido durante el proceso militar 1976-1983 en Argentina. Es una circunstancia que no revela una formación jurídica democrática ni republicana por parte de los legisladores que aprobaron la norma para investigar complicidades que pudieran existir en los eventuales delitos cometidos en la represión a la subversión terrorista y no por el terrorismo que originó la represión, circunscripta a los hechos acaecidos después del 24 de marzo de 1976 y hasta diciembre de 1983 y no antes o posteriormente. Es difícil entender al doctor Héctor Recalde cuando al fundamentar el proyecto recuerda a los dirigentes gremiales que fueron muertos por la represión y no de aquellos que fueron asesinados por el terrorismo subversivo, entre ellos José Rucci, con quien él mismo debió haber colaborado como asesor de la CGT y que hoy sigue su hija esperando justicia por el asesinato de su padre. Como un detalle importante de la defectuosa técnica legislativa que caracteriza a la ley, en los fundamentos del proyecto se individualiza algunas empresas que habrían incurrido en esos presuntos delitos, lo que constituye un prejuzgamiento inadmisible y contradictorio con la creación de una comisión investigadora. Es llamativo que, no obstante estos defectos constitucionales graves, el proyecto haya sido aprobado por 170 votos, es decir, por gran parte de la oposición, con algunas observaciones en la discusión particular, y la sola abstención de los diputados del PRO que responden a Mauricio Macri. Los legisladores que aprobaron el proyecto han leído el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional para sancionar normas o acciones como la proyectada. El Estatuto de Roma es una convención internacional que se halla vigente desde el 1 de julio de 2002 y a la cual Argentina adhirió por ley número 25.390 a fines del año 2000. Es decir, está en plena vigencia, pero le hacen caso omiso, sordo. Ahora bien, el proyecto al que se ha dado media sanción la Cámara de Diputados forma parte de una política que se reinició en el año 2003 con la ley 25.779 para perseguir excesos cometidos por Fuerzas Armadas en la guerra interna ordenada, recordemos, por el gobierno constitucional en 1975 a efectos de lograr aniquilamiento de la subversión en Argentina. Aquí la guerrilla ponía bombas y mataba periodistas, civiles, empresarios, etc. Niños, bueno. Pero se eludió deliberadamente la calificación de guerra interna. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto implicaba sancionar también los excesos de la guerrilla, lo que se quiere evitar. Para eso se usa la calificación delitos de lesa humanidad. Más aún, cuestión, teniendo en cuenta que hay guerrilleros prontuariados con cargos en el kirchnerismo, en esta pseudodemocracia la más corrupta de la historia argentina. Es decir, en Argentina hubo una guerra interna iniciada por la subversión
en la que ésta cometió 712 asesinatos de niños, mujeres, civiles, jueces, funcionarios, dirigentes gremiales y políticos, empresarios, agentes propios y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Algunos destacan que habrían sido en total 15.000 las personas afectadas por los ataques guerrilleros. Para esto no da lugar a procesos ni sanciones. ¿Saben los legisladores que han dado media sanción al proyecto Recalde que se exponen a ser sancionados por la Corte Penal Internacional? Esto, en consecuencia con el Estatuto de Roma, algún día sucederá. En los juicios se han violado varias garantías de debido proceso, como la imparcialidad de los jueces y fiscales. No es posible que un juez o fiscal que tenga prontuario guerrillero juzgue a los militares. Pero esto acontece en la República Argentina, ya con más de 300 militares, muchos sin sentencia, muertos en cárceles comunes, y ni siquiera se les ha permitido que tengan la medicación necesaria de enfermedades graves como el cáncer. Vamos a otro tema. Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la libertad de prensa en Argentina. Un reflejo de lo que pasa también en otros países como Venezuela o Ecuador. El informe semestral sobre Argentina, presentado el 4 de octubre ante la 71ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, destacó que se aproxima el cierre de un ciclo de 12 años de gobierno en el que los medios de comunicación han vivido su periodo más adverso en Argentina. El uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición. Partidización de los medios públicos. Distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a beneficiarios o castigar a los medios no adictos. Aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia. Arbitrariedad en la asignación de frecuencias de televisión digital abierta. Sanción de leyes específicas para desarticular a medios críticos y favorecer a voces oficialistas. Presión a anunciantes privados para quebrar ecuaciones económicas de empresas periodísticas. Utilización de organismos de control y de servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar. Cierre de información sufrido por periodistas críticos. Destierro de las conferencias de prensa presidenciales. Empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas. Ya van más de 41 cadenas. Discurso oficial estigmatizante para los periodistas. Es decir, o se reproduce el relato o se es disidente. Esa fue la extensa enumeración de los hechos que afectaron a la libertad de prensa e información en los últimos 12 años de gobiernos K, de acuerdo al informe semestral sobre Argentina que se dio a conocer en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en Charleston, Estados Unidos. El reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre Argentina señala que los obstáculos que afrontó el periodismo son, con matices, algo que decíamos al principio, los mismos que se registraron en otros países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes respecto de las voces críticas. El titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, el uruguayo Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, señala también que en este año electoral el gobierno de Cristina Kirchner continúa usando la publicidad oficial como sistema de premios y castigos a pesar de 2 claras sentencias de la Corte Suprema. Y resalta Paolillo que el gobierno argentino K ha abusado de las cadenas nacionales con fines de propaganda partidaria, lo que va contra la Constitución, contra la propia ley y contra un mínimo límite ético, lo que falta en Argentina. Crece la tensión, cayó un cohete lanzado desde la Franja de Gaza en Israel. Se reactivan las protestas ante fallas en los servicios básicos. Venezuela.
Más de 48 horas se cumplen de las protestas en el eje Guarenas-Guaitire, perteneciente a la Gran Caracas en Venezuela, donde vecinos optaron por salir a la calle para exigir mejoras en servicios de agua y energía eléctrica. Venezuela no revela datos de inflación porque está en guerra, dice sin ponerse colorado un diputado chavista. Aquí la inflación está alterada como pretenden que el Estado publique cifras. No lo va a hacer porque estamos en guerra. Así dice un diputado chavista en la emisora local Unión Radio. Definición clara, un caradura sinvergüenza, ¿no? Santa Fe, Argentina, lo publica el diario El País. Rosario, del boom sojero a la violencia narco, según El País de España. El prestigioso periódico español realizó un informe sobre la ciudad santafesina, Argentina, y consideró que refleja a la perfección el auge y la caída de la Argentina dorada. Axel Kicillof es el ministro de Economía más devaluador de los 12 años del gobierno K en Argentina. Un video muestra a cristianos obligados a firmar un contrato de sumisión al Daesh. Qaryatayn, Siria. Un video publicado en los sitios web yidaístas muestra a un grupo de cristianos en Siria, Qaryatayn, participando de una reunión en la que tuvieron que firmar un contrato de pago para poder seguir viviendo en sus casas en territorio controlado por el autoproclamado Estado Islámico en Daesh. Gracias por acompañarnos con todos los temas. La actualidad al instante en contacto por la Gran Radio Miami Internacional.